Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba adentrándonos en la madriguera del conejo. Vamos a ver cómo sale este podcast porque tengo algunas ideas, pero no tengo un guión como tal. El tema es que si escucháis podcasts, como yo mismo, pues seguramente os pase lo mismo que me pasa a mí, que es que escuchas a una persona que ha probado tal aplicación y dices, uy, qué aplicación tan interesante, debería ponerme con ella, y la apunto en algún sitio. O otra persona que te habla de que ha instalado tal servidor en su casa y por lo tanto pues ahora es mucho más libre y tiene muchas más posibilidades de hacer esto o lo otro o lo demás allá. Y tú te quedas con el copla y dices, ostras, pues eso podría hacerlo yo también. Y ala, otra tarea más que va ahí a la lista de cosas a hacer algún día. Y así se van acumulando una tras otra cosa. Y por ejemplo, en particular con el tema ese de tener tus servidores en casa, lo que se llama self-host, es algo con lo que me obsesiono y me desobsesiono con cierta frecuencia. Porque pasa una cosa, dentro de la profesión informática hay distintas ramas. O sea, el hecho de que la mayoría de la gente piensa que por ser informático eres capaz de arreglarles el televisor, pues no siempre es verdad. Hay muchas especialidades. Hay gente que está más especializada en programar. Hay gente que está más especializada en pensar a alto nivel cómo organizar las cosas, ya sea lógicamente o físicamente, a nivel de máquinas, etcétera. Hay gente que le encanta pelearse con los hierros, como os decía. O sea, montar ordenadores y, bueno, pues lo que sea, abrir cualquier cacharro y cambiarle los elementos, etcétera. Y luego hay gente que le encanta pegarse con las redes. Le encanta montar servidores y hacer una red virtual y que éste se conecte con el otro y entonces salga la información por aquí. Y luego además hay gente que se dedica específicamente en su trabajo a preocuparse de que cómo te pueden atacar, cómo te puedes defender y cómo tienes que hacer para tener un sitio defendido. Y a eso dedican todas las horas de su trabajo y alguna más. Con el tema este del self-host, tengo la impresión de que queremos hacer todos estos trabajos y queremos hacerlos a la vez, en nuestra casa, en nuestro tiempo libre. Y me explota un poco la cabeza. Yo personalmente no me gusta especialmente andar montando servidores y andar montando redes y preocupándome de si tal puerto está abierto, deja de estar o está cerrado. Me resulta además, pues me da miedo, vamos a decirlo así, pues que en cualquier momento se me puedan colar dentro de casa, etcétera. Es que si lo haces bien no tiene por qué pasar, pero es que en cualquier momento pueden salir, bueno, pues vulnerabilidades, etcétera, que pueden aprovechar para meterse en tu ordenador. Y como decía el dicho, el único ordenador seguro es aquel que tienes en una caja fuerte, rodeado de cemento, pues yo qué sé, 2 metros de cemento por cada lado, en el fondo del océano y que encima está apagado. Y tampoco estoy tan seguro de si eso es realmente seguro. Ya lo dicen, hay dos personas, las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas. Y cuanto más expones en internet, más posibilidades hay de que te ocurra. Así que en ese aspecto prefiero tener a alguien, prefiero pagar una cuota asumible para tener mis servidores, mis contenidos publicados en internet. Y que sean ellos los que se preocupen del tema de seguridad, del tema de que estén disponibles la mayor parte del tiempo, etcétera. Pero bueno, uno no es de piedra. O sea, hay ciertas cosas que sí, puedo dejar en ese servidor, pero hay otras cosas que me gustaría probar. Y claro, empiezas a oír hablar de Proxmox, y empiezas a oír hablar de que si CasaOS, que si no sé qué, de tener toda tu domótica con Home Assistant, etcétera. Y claro, se te empiezan a mover pajaritos en la cabeza y te dices, bueno, pues yo tengo aquí un ordenador que no estaba usando. Y claro, te pones a mirar,
tengo un i5 6500 que teóricamente va a 3,20 MHz, tiene 8 GB de memoria. ¿Y si a esto le meto Prosmox? Así que ahí estás, sacando un ordenador viejo que tenías, cogiendo polvo y abriéndolo, mirando a ver cómo está por dentro para ver cómo le vas a poner ese sistema operativo. Claro, tiene un disco duro mecánico. Ahora ya no vas a usar un disco mecánico, ¿no? Que eso ya es del siglo pasado. Coges un disco SSD y se lo enchufas. Entonces coges y sigues y dices, bueno, no sé si la memoria va a ser suficiente. Bueno, ya veremos, a lo mejor lo amplío. Y le vas instalando, le instalas el Prosmox y luego dices, a ver, ¿y ahora qué le pongo por encima? ¿Qué sistemas operativos? ¿Qué quiero probar? ¿Qué servicios? Y ahí te pegas y entonces dices, claro, pero tendré que tenerlos en Internet. ¿Cómo funciona para tenerlos en Internet? Tienes que poner un proxy inverso. ¿Qué es un proxy inverso? Y te pones a investigar, te pones a leer, te pones a intentar, te pones a configurar, te pones a instalar. Y te empiezan a dar la 1 de la mañana, las 2 de la mañana de un día, te dan las 3 de la mañana del día siguiente, te dan las 2 de la mañana del día siguiente, llegas al jueves que ya no puedes ni con los párpados, pero todavía te queda un día de la semana de tener que levantarte a las 6 de la mañana para trabajar y ese jueves acabas yendo a la cama a las 10 de la noche porque no puedes más. Pero bueno, ya te levantas el viernes un poco más descansado y ese viernes por la noche, es fiesta, el sábado no hay que levantarse tan pronto. Así que te vuelven a dar las 2 de la mañana pegándote con el sistema para ver por qué el demonio del router no está conectando con el Prosmox que tiene, con el proxy inverso que tienes puesto en el Prosmox que tienes levantado. Dios mío, ¿de verdad queremos esto? Es la situación, es la diversión que tienes, por ejemplo, cuando tienes también una de esas consolas en las que puedes hackearla, como quien dice, para conseguir que puedas jugar a juegos. Y coges y te instalas la consola. O ahora que se ha puesto de moda, ahora que iOS se ha abierto un poquito más a pescozones y permite meter meter emuladores de máquinas recreativas antiguas y consolas antiguas, pues es como lo que contaba Alex Marquino hace poco en su podcast en DLC. No, el DLC es el que tiene en Emilcar. No, Pulsa Star, que es el que tiene en esta otra red, en Kunda. Pues contaba que se había pasado todo el fin de semana montando el emulador y poniéndole ROMs y tal, y que al final acababas no jugando, porque la diversión estaba en el camino. Pero una vez que lo tenías, pues bueno, ahí estaba. A lo mejor en algún momento le dedicarás un rato a jugar a algún juego, mucho menos de lo que le has dedicado a prepararlo y hacer que funcione. Pues lo mismo pasa con todo el tema este de los servicios, que al final te metes en esta madriguera del conejo y vas metiéndote más hondo y más hondo y más hondo. Y siempre hay un servicio, siempre hay una funcionalidad, un servidor distinto, un servidor nuevo, y luego tienes que actualizar, luego te falla esto porque pues ha habido una actualización y esto deja de funcionar con esto otro, y acabas descubriéndote otra vez a las 3 de la mañana dándole vueltas a por qué la conexión no llega desde aquí y hasta aquí, y pensando, y mañana tengo que trabajar en mi trabajo de verdad. Que no soy yo nadie para quitarle la diversión de cada uno. Que seguramente haya gente que disfrute muchísimo el hecho de que no consigan conectar desde tal punto hasta tal punto, o a lo mejor la mayoría de la gente no es tan torpe como yo y las cosas les funcionan a la primera, pero por experiencia no suele ser lo habitual. A lo mejor no les falla tanto como a mí, pero hay muchas veces que te vuelves loco intentando que las cosas funcionen. Y debo decir otra cosa, por experiencia propia, en carne propia y en carne ajena, tengo más que demostrado que las cosas que se hacen entre las 11:30 de la noche, vamos a poner, y las 2 de la mañana, son para tirar y volver a hacer al día siguiente. No son tus horas más lúcidas, sobre todo si te has levantado a las 6 de la mañana. Si te has levantado al mediodía, José Luis, pues sí, vale. Entiendo que a las 3 de la mañana estés ahí en tu pleno apogeo creativo. Pero no es lo habitual. Por mucho que seas un búho nocturno, si te obligan a madrugar, no hay tu tía. El cuerpo puede lo que puede y de hecho, con la edad cada vez puede menos. Y debo decir que personalmente, que me he metido muchas veces en la madriguera del conejo, he pasado épocas peores de falta de sueño, y al final todo eso lo acabas pagando. Lo acabas pagando, y la higiene del sueño es algo importante que hay que intentar conseguir. Y que con este tipo de
de trampas que nos ponemos a nosotros mismos, pues muchas veces la perdemos. Así que bueno, quería traeros aquí un poco nada más las dudas, las cosas que a mí este tipo de incongruencias que a mí me asaltan cuando me planteo todo este tema de convertirte en el administrador de tus propios servidores. Y ya no os digo nada cuando se te pira la pinza y te planteas hacer tu propia plataforma de publicación de podcast. Así con muchas comillas, ¿eh? Pero bueno, ese es un tema del que os hablaré en otra futura ocasión. En fin, que cada uno disfrute de su vicio como quiera o como pueda. Yo os tengo que dejar porque tengo un ordenador abierto aquí, tengo uno USB que no se va a grabar sola. Es viernes y todavía queda mucho tiempo hasta que sean las tantas de la madrugada. Aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos cuando consiga salir de la madriguera del conejo. Hola, José Miguel. Hola, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, cavilando. ¿Cavilando? ¿Cómo así que cavilando? Claro, nuestro programa, el que grabamos cada semana, con Clara Martínez. Y José Miguel Soria. Disponible en todas las plataformas. Cavilando, cavilando, llegaremos a algo. Te podemos asegurar dos cosas, que te reirás y... ¡Cavilarás!